Damos formalmente la bienvenida, buenos días, los miembros del equipo del programa Huellas de la Escuela, Legado de la Historia Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de Gestión Cultural de la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación. Queremos saludarlos y hacerlo extensivo a los miembros de sus familias en estos momentos tan especiales. Agradecemos a las escuelas de la ciudad que nos acompañan, a las nuevas instituciones que, como decíamos recién con Eduardo, se han sumado gracias a la virtualidad, quienes comparten nuestro lema de recuperar, significar y difundir el patrimonio histórico educativo. En la actualidad somos una comunidad que, como decíamos, trasciende los límites de la ciudad y del país. Queríamos compartir con ustedes el boletín, que lo habrán visto. El boletín es una publicación casi mensual que tenemos, donde se llama, el boletín le hemos puesto Archivando Huellas. ¿Podés, Gaspar, poner la tapa? Así vemos la tapa que, ahí está, Archivando las Huellas de la Escuela. Es un boletín que ya lleva muchos años con nosotros y ahí están escritas todas las publicaciones de estos encuentros, las visitas a las escuelas, así que la idea es que están los encuentros anteriores, hay todas las placas históricas que se difunde el Ministerio con las notas anexas en el blog que tenemos. Consideramos sumamente valioso este espacio de comunicación, de escritura de esta comunidad que estamos conformando entre todos. Queremos auspiciar que ustedes utilicen estos textos como motivadores para la tarea y también como contenido para la enseñanza. Los invitamos a difundirlo y tenerlos disponibles en las bibliotecas de las escuelas. El programa Huellas de la Escuela acompaña a las instituciones educativas en esta puesta en valor de los fondos patrimoniales y colabora en la organización de los archivos escolares. El hallazgo de documentos inéditos y sobre profesores y estudiantes de nuestras instituciones educativas auspician nuevas lecturas sobre las biografías de personalidades de nuestra historia. El patrimonio histórico-educativo de las escuelas de la ciudad enriquece la interpretación de nuestra realidad y fortalece nuestro acervo cultural. En este encuentro vamos a sacar ahora el boletín para acercarnos a algunas presentaciones que hemos hecho, ¿no? En este encuentro compartiremos historias y reflexiones sobre biografías, no solamente como método de investigación, sino también como ámbito de reflexión y ensayo de escenarios epocales de nuestros alumnos y maestros. Invitamos a que nuestras instituciones se sumen a compartir las experiencias de estos recorridos biográficos. El encuentro lo hemos organizado de esta forma. Primeramente, Eduardo Corvo Sabater ensayará reflexiones acerca de la biografía de Borges y Cortázar en las experiencias de las escuelas de la ciudad. Luego compartiremos biografías en voz de nuestros maestros, que en sus recorridos profesionales han estudiado la vida de profesionales, y ahí vamos a tener a Florencia, a Marcelo, a Martín, y luego Rosalía nos va a compartir que estos primeros maestros en realidad tienen escritos, ¿no? Los primeros escritos didácticos, ¿no? Y bueno, Rosalía nos va a compartir las primeras producciones didácticas y pedagógicas de los primeros maestros, en el caso de Rosalía, de México. Y queríamos invitar a Verónica y a Karina, no sé si están ahí, de la escuela número 13 del Distrito 21. Ellas están realizando en el centenario de la escuela una investigación muy importante sobre Alfredo Lanari, que es su patrono. ¿Están allí Verónica y Karina? Sí, acá estamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos gustaría que nos cuenten este incipiente, pero ya
desafío de fortalecer el centenario de la escuela con la biografía de Alfredo Lanari y todo lo que están recorriendo. Cuéntenos. Bueno, la verdad que el problema que tuvimos fue de ubicar que Alfredo Lanari, porque resulta ser el hijo, perdón, el padre, es un médico que nació en Corrientes en 1879, y estudió acá en la Universidad de Buenos Aires Medicina, fue profesor de la facultad, decano de la facultad, es considerado el padre de la radiología, y después en paralelo también ocupó un cargo en el Consejo de Educación de la Nación, primero como vocal, después como vicepresidente, que ejerció la presidencia. Y estando ejerciendo como vicepresidente, una de sus decisiones importantísimo para nosotros fue la creación de esta escuela. Así que por eso lleva su nombre nuestra escuela. Y le hago una pregunta. ¿Tienen la fundación y el día que se le pone el nombre a la escuela? Porque son importantes esos documentos, a veces coinciden, otras veces no. Primero se crea la escuela y se pone el nombre del patrono en otro momento por una actividad. Justamente ayer, leyendo una de las publicaciones de El Monitor de la Educación, nos envió María el link de la Biblioteca Nacional del Maestro, encontramos la fecha, digamos, la nota donde se publica el acto de inauguración de la escuela, ¿sí? En ese acto de inauguración aparece hasta el último detalle, todo lo que se hizo en el acto, quiénes dieron el discurso, quiénes estaban presentes, entre ellos estaba Alfredo Lanari. Ah, bárbaro. Igualmente no. Fue un gran hallazgo. Sí, no recibió el nombre en ese momento, no. Es posterior la adjudicación del nombre. Todavía no encontramos ese momento, encontramos por ahora el día de la inauguración de la escuela. Hasta ese momento era el número de la escuela y del consejo escolar. Y por otro lado, volviendo al tema de las biografías, hemos encontrado a una de las nietas de Lanari, que también es doctora. En realidad lo queríamos buscar y antes de empezar a buscarlo llegó a nosotros de una manera bastante fortuita por una publicidad en Facebook de un estudio contra el cáncer, y cuando leí Claudia Lanari dije, esto vino a nosotros por el centenario. A partir de ahí, cómo contactarla, y estamos en contacto con ella, con sus primas, y estamos buscando por ahí directamente desde la fuente más directa, que es la familia. Nosotros queremos, desde todo el equipo del programa, queremos felicitarlas, tanto Verónica como Karina, por esta iniciativa, que me parece que es un modo realmente de festejar el centenario de la escuela, reconstruir estas huellas, y nada más ni nada menos que del patrono, de la medicina, en este contexto de pandemia, los aportes de la medicina y la educación. Son muchísimos recorridos que abren y que, bueno, queríamos compartir con ustedes esta iniciativa, que luego ya van a tener el tiempo de cuando esté la investigación terminada y estar esperemos que podamos participar de la fiesta del centenario de la escuela, donde este hallazgo realmente lo compartimos para todos. Así que muchísimas gracias, la felicitamos especialmente a la escuela número 13 del distrito 21, doctor Alfredo Lanari. Y bueno, como decían las chicas, este encuentro queríamos fortalecer el concepto de biografía, ¿no? El género biográfico es un método revalorizado en la historiografía argentina desde los años 80. Antes, cuando se escribía la historia, bueno, hablar de biografías, de historia oral, no eran tan valiosos, ¿no? Decían, no, lo importante son los documentos de las resoluciones. Hoy pensamos que estas voces, estos hallazgos, como decían las chicas, tanto Verónica y Karina, los familiares, los testimonios, ayudan a entender, a interpretar estas otras historias, ¿no es cierto? Por eso, en estas décadas avanzaron notablemente gracias a la cantidad de estudios realizados
Las historias de vida incluyen la descripción de las experiencias y acontecimientos más significativos de la vida del sujeto a estudiar, para que a través de ellos dar cuenta de los sentimientos, los modos de ver, de concebir el mundo que los rodea. Sarmiento tenía un texto bellísimo para hablar de estas recopilaciones biográficas, ¿no? Cuando se pensaba de hablar nada más de las biografías de la gente, wow, que podía dar ejemplos, ¿no? Hoy sabemos que las biografías ayudan para entender también las dificultades que han tenido. La biografía, decía Sarmiento, de un hombre que ha desempeñado un gran papel en una época y un país es el resumen de la historia contemporánea. Ilumina con los animados colores que reflejan las costumbres y los hábitos nacionales, las ideas dominantes, las tendencias de la civilización y la dirección especial que el genio de los grandes hombres puede imprimir en la sociedad, en su vida privada y en su carácter especial y en las doctrinas en que habían sido educados. Se encuentra más bien la explicación de sus hechos públicos que no en las narraciones simplemente históricas. Y acá Gaspar se adelantó y puso las dos placas que nosotros compartimos, creo que fue en mayo, tanto de Cortázar como de Borges, donde hicimos dos encuentros donde los directores de las escuelas, tanto del Mariano Acosta, Marcelo Carpintero, autoridad de la escuela y profesor, igual que el ex director de la escuela Belgrano, que fue quien halló el Legajos de Borges, y consideramos que es sumamente interesante los documentos. Pero nosotros queríamos darle como una vuelta de tuerca, ¿no? de pensar estos datos que encontrábamos de Borges y de Cortázar, y ahí lo invitamos a Eduardo. Eduardo Corvo Sabater es miembro fundador del programa Huellas. Fue quien le dio al comienzo el pensar y el delinear este programa. Fue capaz de escribir los fundamentos que hoy seguimos utilizando en Huellas, porque teníamos la idea y la compartí con Eduardo, y Eduardo rápidamente lo escribió, lo entendió, y bueno, hoy Eduardo lo invitamos, pero esta es su casa, Huellas es de él. Y le pedimos algo que Eduardo solamente puede ser él, porque es historiador, psicoanalista, magíster en ciencias sociales, profesor de la UBA, fue profesor del Instituto Nacional de Arte de la universidad, ¿no? Y él puede como captar en esto que queríamos ver, ese diálogo entre Cortázar y su escuela y su proyección literaria, y Borges, y qué tiene que ver Borges con lo que vivió como docente y como estudiantes. Y bueno, Eduardo, todo tuyo, tus reflexiones que son realmente exquisitas, luego veremos cómo las vamos a publicar, pero a mí me encantaron y quería que las compartas con todo este encuentro de hoy. Bueno, genial. Buenos días a todos, gente. En esta introducción que se armó, yo recuperaría como dos cosas. Primero, digamos, el hecho de que haya gente tan diversa, de tantos lugares, de tantas escuelas. Me pareció que había un João Valerio por ahí, que seguramente es brasileño. Es un buen momento para darnos un abrazo simbólico en un momento en que faltan los abrazos. No nos podemos abrazar, y esto es verdaderamente terrible. De manera que, como somos de realidades distintas, pensamos distintos, tenemos distintas sensibilidades, seguramente nos podemos encontrar en esto de darnos un abrazo en torno a la escuela, a lo que la escuela deja en nosotros, a lo que podemos hacer nosotros desde las escuelas. La segunda cosa, Marcela mencionó la palabra epocal, y es una palabra que yo utilizo mucho porque me parece que cualquier reflexión hay que ponerla en el marco de lo epocal. Porque los hombres, los prohombres y los que no son prohombres, la gente ordinaria como uno, la gente común, y las instituciones, somos del tiempo, somos de la época.
no se nos entendería, nadie podría comprender nuestro comportamiento, lo que hacemos, lo que decimos, lo que no hacemos o lo que no decimos, si no es en el marco de la época en que nos toca hacer o decir, o no hacer o no decir. Sabemos que no siempre podemos decir y no siempre podemos hacer. No siempre tiene que ver con una cuestión de la voluntad de uno o de otro. A veces las condiciones objetivas vuelven imposible que hagamos o digamos. Pero al margen de esto, decía Marcela, yo tengo un paso por huellas de hace mucho tiempo. Después, cuando se acabó el presupuesto, me echaron. Y ahora me llaman cuando me necesitan, además cuando saben que vengo de onda, ¿no? Pero Marcela me pidió hace unas semanas que escribiera algo que escribí, que seguramente espero que socialice con ustedes, porque me parece que es una vuelta de tuerca, como dijo ella, a esto que algunos de ustedes han encontrado en sus escuelas y que están haciendo. Yo digo, hay muchísimas escuelas en la Argentina que tienen prohombres entre sus alumnos, entre sus huestes. Y después tienen un montón de gente ignota que es tan extraordinaria como esos prohombres. Pero como en general tenemos la tendencia a pensar en esta cuestión de las figuras destacadas, y también convengamos que es lícito, pero en las escuelas argentinas hay muchísimas figuras destacadas de la ciencia, la cultura, el pensamiento, de las artes en general. Lo cual, digo yo, puede ser algo representativo, como puede no significar nada. Que a una escuela haya ido Sarmiento, haya ido Borges, Cortázar o no sé quién, puede ser algo interesante, como no. Depende de qué hagamos con ello. Digamos, de ese pasaje puede quedar un registro, un dato, y no mucho más. Pero me parece que si tiene algún sentido ocuparnos de estos, en este caso de Cortázar y de Borges, si tiene algún sentido ir al pasado, es para ir al futuro. A mí el pasado solo me interesa para pensar el futuro. Si no, no me interesa. El pasado per se, la verdad que no tiene, para mí, esto es absolutamente discutible, una relevancia significativa, si no nos permite pensar el futuro. Y en este sentido creo que podríamos adorar a Cortázar y a Borges y a estas escuelas y hacer como una especie de recordatorio formal, acá estudió Borges, acá estudió Cortázar, con lo cual poco aportaríamos, digamos, eso está en muchos lugares. Me parece en todo caso un poco más interesante que ese recordatorio formal se convierta en algo vivo, que nos permita pensar, por ejemplo, en estos hombres, estas escuelas y su tiempo. Porque fíjense que hay una cosa interesante en Borges y en Cortázar, sujetos tan distintos entre sí, muy distintos, pero que supieron zanjar como los hombres verdaderamente inteligentes zanjan las diferencias. No quedaron atrapados en las diferencias. No hemos aprendido mucho en algún sentido. Nosotros cada vez más nos entrampamos en las diferencias y nos encasquetamos en esto. Pero digo, estos hombres que fueron muy distintos, fueron niños escolares en un tiempo muy distinto al contemporáneo. Piensen ustedes que cuando Borges fue a la escuela fue prácticamente primera o segunda década del siglo pasado. Cortázar un poco después. La Primera Guerra, la Segunda Guerra, todo estaba ahí dando vueltas. Las condiciones objetivas políticas del país también estaban dando vueltas. Pero en algún sentido, digamos, me parece que si uno recupera a estos hombres y su tiempo, y a las escuelas y su tiempo, porque además es imprescindible para entender por qué Cortázar fue tan crítico del Mariano Acosta como fue, unas críticas que me parece que tienen alguna vigencia, podemos responder a la pregunta, bueno, ¿cuál es el interés
de saber o de indagar en el hecho de que Borges haya ido a la República de Cuba o a Belgrano o Cortázar al Mariano Acosta. Me parece que nos permitiría preguntarnos, hacer preguntas o hipotetizar, ¿por qué no? Pero no hipotetizar caprichosamente, sino hipotetizar para pensar en futuros. Y digo, podríamos preguntarnos, digo, ¿qué huellas dejó la escuela en Borges? ¿Qué huellas dejó la escuela en Cortázar? ¿Dejó la escuela en Borges o en Cortázar huellas? Y si fueron huellas, ¿de qué naturaleza? Porque además, como fueron dos personas muy distintas, muy distintas, habría que pensar que también hay un interés adicional en este volver sobre estos hombres y sus escuelas. Estos autores hoy son leídos en las escuelas, en los colegios secundarios de la ciudad de Buenos Aires. Y no sé si en algún colegio primario también, la verdad que allí hablaría de más. Ahora digo, ¿qué introducción fenomenal sería para nuestros pibes escolarizados hoy en nuestras escuelas saber que estos grandes, enormes escritores fueron a la escuela como fueron ellos y que tuvieron sus experiencias como las tuvieron ellos? Y que Borges fue, por ejemplo, un escolar un poco complicado, porque primero era hijo de una familia patricia. Ustedes saben, la educación de Borges fue una educación que por la escuela porteña pasó muy poquito, un poquito en la primaria, un año en el secundario, antes preceptores privados, después cuando se van a Suiza, ya en otro colegio. Pero en ese pasaje por la escuela, Borges no la pasó muy bien, parece. Ser hijo de una familia patricia, un pibe con unas inquietudes inusuales en un niño, su tartamudez, no tenía mayor interés en el fútbol, que era el deporte, y es el deporte nacional por excelencia. Y era el blanco perfecto para que de alguna manera su pasaje por la escuela fuera complicado. Digo, pero estaría bueno que los pibes supieran que el autor de ese cuento, el autor de ese poema, fue escolar, tuvo su trayectoria, tuvo su recorrido, y que ese recorrido tuvo algunas características. Otro tanto con Cortázar. Con Cortázar, que convierte su experiencia escolar en materia prima de uno de sus últimos cuentos. Porque uno de sus últimos cuentos nos habla del retorno ficticio, fantasioso y realista a la vez de Cortázar al Mariano Acosta, el que él fue. Es muy interesante esta idea. Pero además digo, uno puede preguntarse, ¿dejaron huellas estas escuelas en estos hombres? Es imposible que la escuela no deje huella en alguien. A veces eran huellas interesantes, productivas, fértiles, que habilitan a estos sujetos a ir un poco más allá. A veces no, porque a veces las experiencias escolares no son de lo mejor que le puede pasar a un pibe. Pero digo, en el caso de Borges y de Cortázar, en Cortázar es mucho más fácil indagar el tipo de huella que dejó la escuela. Primero porque se formó como maestro, porque además hay unos documentos preciosos, una conferencia que da él con motivo de un aniversario de Mariano Acosta, un artículo bellísimo que publicó 3 meses después del comienzo de la Primera Guerra Mundial, fíjense qué momento para andar escribiendo cosas, y porque además él fue militante del centro de estudiantes, fue muy crítico de la formación de los maestros, y tiene un texto precioso del que me gustaría compartir un fragmentito acerca de, es una locución a los maestros que vendrán, para decirlo de alguna manera. Borges, en cambio, de la escuela yo no tengo registro de que haya hablado mucho de la escuela, pero sí de la educación. Además, Borges es un hombre de una prosa tan extraordinariamente bella. Él escribió una presentación, un prefacio a un libro que se llamó
el niño y el joven motor de desarrollo. Creo que fue UNICEF que le pidió que esta presentación, este prólogo. Y la verdad que es bellísimo, gente, el prólogo. En todo caso, después yo se les puedo mandar a Marcela, o si ustedes quieren, me lo piden. Mi correo electrónico es eduardocorvosabatel@gmail.com. Se los paso, digo, por si hay algún desfasaje. Y es bellísimo porque es bellísima la prosa, pero porque además plantea, igual que Cortázar, esto que la escuela dejó o que la educación deja o puede dejar en términos de futuro, para el futuro, y lo dicen explícitamente. Esta es una cosa maravillosa, que dicen explícitamente que se trata del futuro, ¿sí? Y en este sentido, me parece muy interesante pensar en que este acercamiento a Borges o a Cortázar desde las escuelas que los han tenido como alumnos, es una introducción maravillosa a su lectura para los pibes que están estudiando en ellas. Yo decía que Borges tuvo entre nosotros una experiencia escolar acotada, no fue una gran experiencia en el sentido de la extensión, pero que yo rescataba ese documento, esa presentación que le hace al libro El niño y el joven motor del desarrollo. Y les leo algo que dice allí, gente. Está hablando del conocimiento, es una reflexión epocal, esto es del año 1972, gente. Piensen cuánto hace. Y él está haciendo una reflexión epocal que es perfectamente viable para recuperarla hoy. Él dice, no sé tampoco si en el curso de los siglos pretéritos hemos abundado en conocimiento. Sé que ahora nos abruma la información trivial y precipitada de lo ocurrido en todo el planeta desde la víspera. Introduce ahí la dimensión del tiempo, el presente y esta cosa abrumadora que también nos está pasando hoy. Vivimos acosados por un plus de información que no nos beneficia exactamente. Y dirá después, y yo acá pongo la cuestión de la educación y el valor de la transmisión cultural de la educación en una caprichosa transcripción mía del texto de Borges. La conservación es una perpetua creación. Digo yo, la transmisión de la cultura, que no de otra cosa se trata de la educación, es una perpetua creación. La conservación es una perpetua creación. Continuamente estamos labrando el arca que ha de salvarnos del diluvio. Yo digo, muchos experimentamos hoy la necesidad de que salvemos algo de esta cultura que hemos heredado y que estamos obligados a transmitir. Fritz Mauner ha observado que todos los hombres descubren que les ha tocado vivir en una época de transición. La nuestra no lo es menos que las demás futuras o pretéritas. Y dirá, para esta arca en la que podremos incluir, subir y meter aquellas cosas que nos permitirán salvarnos y salvar a la cultura, dice él, la educación no es un instrumento infalible, porque ninguno lo es, pero es el más precioso de todos. Y dice más, dice, tal vez la educación sea el único instrumento para esto. A mí me parece muy lindo esto, porque nos permite pensar, primero, insisto, gente, esto es en 1972, ¿sí? A ver, ¿cuántos años? ¿40? Más, ¿50? 50 años, casi 50 años, casi medio siglo, gente. Casi medio siglo está planteando esta cuestión, la reflexión, la transición, la abrumadora información, describiendo muy brevemente algo que no ha parado de avanzar y que hoy nos abruma y nos hace muchas veces preguntarnos sobre el sentido de lo que hacemos y sobre el sentido del conocimiento. No nos cuestionamos tanto el sentido de la información, pero el del conocimiento sí. Y digo, me parece que esta dimensión de lo futuro es atractiva en estos términos, digamos, en los términos en que este Borges lo plantea. Este Borges que pasa por la escuela, y veremos si me da el tiempo, pues no sé qué tiempo tengo,
Si me da el tiempo para hacer una referencia a cómo vuelve de alguna manera Borges a la educación. Cortázar decía es muy distinto el caso de Cortázar, porque él se estudió para maestro, ejerció la docencia, fue en una época también difícil, fíjense que está estudiando ahí, trabajando durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda, perdón, Guerra Mundial, y durante momentos políticos en la Argentina complicados. Y hay un par de documentos, uno es una conferencia que él da muy linda en el Mariana Costa, muy rara porque se refiere más que nada a una cuestión indirectamente mundial, poco y nada a lo puntual y local, y a lo educativo en sí mismo. Pero después él escribe un texto muy lindo que se llama Esencia y Misión del Maestro, publicado en una publicación de 1900, creo que 39, por ahí la estoy pifiando. Y les comento algo de lo que dice, gente. Pensando en esta cuestión epocal y prospectiva de futuro. Escribo para quienes van a ser maestros en un futuro que es ya casi presente. Esto me parece precioso. Él está pensando en maestros de un futuro que es ya casi presente. Y yo digo, a mí me gusta pensar que cuando un estudiante para maestro, para profesor, está estudiando, es un maestro, es un profesor en ciernes, pero es un maestro ya. Ahí hay una cosa que lo convierte, hay en esa vocación y en esa dedicación algo que lo convierte en maestro, algo que lo convierte en profesor. Dice, para quienes van a ser maestros en un futuro que es ya presente, para quienes van a encontrarse repentinamente aislados de una vida que no tenía otros problemas que las inherentes a la condición de estudiante y que por lo tanto era esencialmente distinta de la vida propia del hombre maduro. Y avanza, y fíjense qué precioso esto que dice acá. Digo, hay que recuperar esto, gente. Ser maestro significa estar en posesión de los medios conducentes a la transmisión de una civilización y de una cultura. Significa construir en el espíritu y la inteligencia del niño el panorama cultural necesario para capacitar su ser en el nivel social contemporáneo. Yo esto lo pienso más o menos igual, pero de otra forma. Digo, el sentido de la educación hoy, el sentido de la escuela hoy, pasa por hacer un aporte para que los pibes que están poblando la escuela puedan comprender el mundo en que habitan y puedan hacerse su nicho en él. Y acá hay una pregunta que yo formulo retóricamente, o no retóricamente, que formulo y dejo ahí en el aire, es cuántas veces la escuela hoy está logrando que los pibes comprendan el mundo en que habitan y cuántas veces logran que se puedan generar un nicho en él, ubicarse en él de alguna manera. En este sentido, dice Cortázar que al maestro le va a tocar una doble tarea. La de instruir, educar, y la de dar a los anhelos que existen embrionarios en toda conciencia naciente alas. Fíjense, la de instruir y la de educar, y la de dar alas a los anhelos embrionarios que existen en toda conciencia naciente. Brunner dijo esto de otra forma, mucho tiempo después, también, gente. Digo, en todo niño hay algo que la escuela puede ponerle una piedra encima o lo puede desarrollar o promover. Y Cortázar va a hacer una cosa muy preciosa. Él va a decir, viste, dice en una conversación de tipo más informal, el pibe cuando empieza a dibujar, dibuja fantásticamente, pero después viene, dibuja la casita, el árbol, la manzana, y se perdió el pibe. Y cuando escribe dice, pasa algo parecido. Él vive en un mundo de metáforas, pero también después se le enseña a escribir. Es una cosa bastante interesante para pensar qué tanto las prácticas de la escuela dan alas a esa cosa naciente que está en el pibe siempre, o a veces lo obturan. Y diré algo más, y esto es interesante porque más o menos contemporáneo a esto, yo creo que si no anduvo por ahí,
Skinner, ustedes saben, un psicólogo conductista que es un aporte notable y discutible también, pero notable a la problemática del aprendizaje, escribió un texto que se llamaba ¿Por qué fracasan los maestros? O ¿por qué fracasan? Creo que los profesores, no me acuerdo, era creo ¿por qué fracasan los profesores? Pero bueno, era ¿por qué fracasan los docentes? No importa. Y dice Cortázar algo también al respecto. Es entonces que un número desoladoramente grande de maestros fracasa. Fracasa calladamente, sin que el mecanismo de nuestra enseñanza primaria se entere de su derrota. Fracasa sin saberlo él mismo, porque no había tenido jamás el concepto de su misión. Es interesante esta idea del maestro que fracasa sin saberlo, que fracasa sin avivarse de que está fracasando. ¿Fracasa cómo? Tornándose rutinario, abandonándose a lo cotidiano, enseñando lo que los programas exigen y nada más, rindiendo rigurosa cuenta de la conducta y la disciplina de sus alumnos. Fracasa convirtiendo en lo que se suele denominar un maestro correcto. Un mecanismo de relojería limpio y brillante, pero sometido a la servil condición de toda máquina. Hay un punto en que Borges se encuentra con Cortázar, hay muchos, pero hay uno en lo que atiene a este encuentro. Yo decía, Borges está haciendo un llamado a la cultura cuando dice, vivimos abrumados por esta información de pasar de antes de ayer. No sabemos cuánto conocimiento hay ni dónde está. Y en esto me parece que se junta con esto que dice Cortázar en este texto. Por eso dice, ser culto significa atender al mismo tiempo a todos los valores y no meramente a los intelectuales. Ser culto es saber el sánscrito, si se quiere, pero también maravillarse ante un crepúsculo. Ser culto es llenar fichas acerca de una disciplina que se cultiva con preferencia, pero también emocionarse con una música, o un cuadro, o descubrir el íntimo secreto de un verso o de un niño. Digo, ahí hay una cosa bastante interesante, sobre todo porque gracias a la psicología, o no a la psicología, yo diría más bien a los psicólogos, que son problemáticos a veces, hemos sobrevalorado la dimensión de lo cognitivo en la escuela en detrimento de las cuestiones vivenciales. Y una de las cosas que nos están planteando los pibes hoy es que esta ausencia de la escuela los priva no tanto de lo cognitivo como de aquello de encontrarse con sus padres, con sus amigos, sus compañeros, que también permite otro tipo de aprendizajes incidentales, pero aprendizajes al fin. En este punto, gente, digo, me parece que el interés para los que tienen a estos escritores de sus escuelas y para los que no lo tienen, es poder pensar de alguna manera en estos hombres y su época, estos hombres y las huellas que la escuela dejó en ellos, estos hombres y lo que dejaron para nosotros, en general para nosotros como lectores, seguramente ustedes también son lectores y lectoras, pero que también dejaron para nosotros como educadores, como personas que experimentamos o tenemos cierta pasión por esta cuestión de la educación. Bueno, yo creo que no tengo mucho más para compartir con ustedes, gente. Pero mira, nos encantó, Eduardo, volverte a escuchar estas charlas que convocan, que invitan, que acogen, que acompañan. Así que, Eduardo, mira, a todos los lugares y cargos que tuve en el ministerio, siempre me acompañaste. No faltaba ahora invitarte para que nos acompañes en estos lugares. Así que, ¿qué va a ser? Es así. Cuando uno tiene estas amistades, las tiene que acompañar. Con amigos así. Y la verdad que creo que todos disfrutamos esto que yo advertía, ¿no? Como vos decís, uno puede decir, acá estudió Borges, acá estudió Cortázar, pero hay esta riqueza de tus reflexiones que nos hacen ir un poquito más allá
de estos hallazgos y de estos documentos. Así que yo quiero que todos abramos el micrófono y lo abracemos con un gran aplauso a Eduardo, fundador de Huellas, es el que nos dio la fundamentación, ahí está, para que tengan este abrazo de este chico de Brasil, del interior del país, que somos muchos, que nos vamos sumando a entender por qué hay que recuperar el patrimonio, y Eduardo lo entendió así, al vuelo, cuando se nos ocurrió la idea. Hay una canción preciosa que cantó una cantante norteamericana sobre la guerra, o sea, ya durante la época de la Segunda Guerra Mundial, que decía, we'll see again, nos volveremos a ver, no sé dónde, no sé cuándo, pero nos volveremos a ver, gente. Muchas gracias, Eduardo. Seguro, seguro. Continuamos entonces. Dale. Bien, a recuperar los testimonios, poner en valor los documentos, comenzamos a redescubrir las historias de lo que llamamos maestros y alumnos que hicieron historia, y también a profesores de nuestras instituciones que, incentivados por el hacer pedagógico de algunos de ellos, han dedicado sus investigaciones. Hoy solo realizaremos una miscelánea de algunos de ellos para mirar con nuevos ojos las historias y fortalecernos en diseñar nuevos modos de enseñar y aprender. Es por ello que convocamos a Florencia Damiano que comparta sus estudios sobre Marcos Sastre, a Marcelo Bustos sobre Constancio Vigil y a Martín Pereira acerca de Enrique Romero Brest. Solo serán presentaciones que nos auspicien más estudio que se profundizará en los próximos encuentros. Florencia es licenciada en Ciencias de la Comunicación con orientación en procesos educativos y maestra de grado, titular de la escuela número 15 del distrito 15 del número así, ¿no? No, número de 10 la escuela del, 13, de la escuela 13 perdón. del distrito 10. Perfecto. Provincia de Santa Fe. Y realizó una investigación para su tesis sobre Marcos Sastres. Bienvenida, Flor. Muchas gracias. Bueno, en principio quiero poner también en contexto un poco esta investigación que tuvo que ver con un libro de lectura que fortuitamente apareció también a lo largo de mi carrera en la Universidad de Buenos Aires, y cuando tuve que hacer un estudio final de investigación, me aboqué al estudio de este libro como un objeto cultural, pero también a partir de ahí me empezó a aparecer la necesidad de registrar la biografía de Marcos Sastre, ¿no? Porque no se agota en un libro, sino que ha hecho una serie de aportes que, bueno, más o menos les voy a pasar a comentar. Marcos Sastre es un hombre rioplatense que nace en 1808 en Uruguay, en Montevideo, pero para ponernos en época, no era uruguayo en ese entonces, sino que era un hombre del Río de la Plata. Después cruza a Entre Ríos a los 5 años, su familia fue, eran patriotas, ¿no? Y su familia había sido un poco corrida de ese lugar por la invasión de los portugueses en el territorio. Después vive en Córdoba, donde estudia filosofía y hace una tesis sobre la felicidad, y gana becas para Buenos Aires de dibujo y pintura, porque era un buen pintor también. Y este hombre que después se empieza a abocar y cada vez más a la educación, aparece como un contemporáneo de Sarmiento. Ahora vamos a ver cómo lo podemos enfocar en ese lugar. Pero bueno, para ponernos en ese momento de la Argentina, pensemos en que estamos de 1810, la revolución, después de la revolución, tiene que ver con la fundación de tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, fundar cómo va a ser, cómo van a manejarse las escuelas, los programas, hasta el banco, en donde se va a sentar el alumno, que en esto también tuvo que ver Marcos Sastre, hace una presentación de un banco donde tiene un respaldo, estos bancos antiguos que nosotros conocemos de respaldo y
y de pupitre donde poder escribir, es decir, había que fundarlo todo. Vamos a ir a la primera imagen, Gaspar, si la tenés ahí disponible. Les quiero mostrar la tapa de este libro que yo les comentaba, que se llama El Tempe Argentino. Bueno, ahí tenemos a Marco Sastre, para el que no lo conoces. Digamos que está un poco a contrapelo de la historia. Cuando Eduardo hablaba de estos grandes prohombres, aparece, es importante, pero no es una figura que para nuestro estudio, digamos, no aparece en el estudio en las escuelas primarias ni secundarias. Él es Marco Sastre, ahí está su figura, y la tapa del libro al que yo estoy haciendo referencia se llama El Tempe Argentino. Fue libro de lectura y libro de premio, y aparece en 1858, después de haber hecho varios aportes en los periódicos locales. Marco Sastre empieza a escribir sobre unas cuantas cosas, y luego esa compilación de esos escritos aparece este libro. ¿Por qué el Tempe argentino? Tempe era un valle fértil de Grecia, ¿sí? Que tenía unas tierras muy productivas, y que tenía que ver con una tierra que daba frutos, donde no hacía falta mucho trabajo de ella. Él con este nombre compara al delta, a nuestro delta de los ríos Paraná, Uruguay y del Plata. No sé si justamente en esta etapa aparece, pero dice el Tempe argentino o del río Uruguay, Paraná y del Plata. Nuestro delta, que tiene que ver con unas cuantas cosas, ¿no? Una mirada local, porque digamos que la élite bonaerense de esa época miraba a Europa, entonces por eso él retoma un nombre que tiene que ver con algo europeo, griego, para nombrar que a 40 minutos de la ciudad de Buenos Aires tenemos este gran paraíso de tierras fértiles, ¿no? Como aquel valle griego, donde nos podemos reflejar, donde podemos mirarnos. La idea de Marco Sastre es con qué van a estudiar los niños, digamos, cuáles son los materiales disponibles. Pensemos que Buenos Aires de esa época tiene toda una producción editorial que viene de afuera, en francés, en inglés. Marco Sastre también fue el fundador del Salón Literario, por eso es su rol más conocido en nuestra historia. Un lugar donde él tiene una biblioteca circulante, esos libros que son pocos y que pueden ser prestados, ¿no? Y un salón de lectura. En ese salón hablaron Echeverría, Alberdi, Vicente Fidel López, Juan María Gutiérrez, toda esa constelación de hombres que forman la generación del 37, del Río de la Plata, donde aparecen una serie de postulados a partir de los cuales tenemos que poder generar una liberación, ¿no? Si bien desde lo que es la guerra contra España, digamos, una soberanía territorial y política y económica, también desde lo cultural. Entonces ahí Marco Sastre propone esto, ¿no? ¿Con qué libros van a estudiar nuestros chicos? ¿Cómo se van a formar? Y a partir de ahí aparece este Tempe argentino, donde capítulo por capítulo se van describiendo con un montón de detalles un montón de especies animales, vegetales, de paisajes que tienen que ver con nuestro delta, ¿no? Esta apuesta que hace Marco Sastre a mí me resulta como una especie de brújula. Si pensamos en esto de leer el pasado para poder construir un futuro, o cómo, digamos, aportar a nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Cuando estamos llenos de este cúmulo de información del que hablaba Eduardo, a veces focalizar en lo local, ¿no? ¿Qué recorte vamos a hacer para partir de algo, ¿no? Este conocimiento del entorno propio, del saber de lo que nos rodea, ¿no? Y en esa cuestión me parece bastante ligado a lo que hoy también puede ser una necesidad propia de un recorte para la escuela actual. Esto de darle a la naturaleza un espacio privilegiado, porque uno puede llegar a decir, bueno,
por dónde empezamos o por qué privilegiamos esto de la observación de los seres, digamos, de las plantas, de los animales, de los paisajes que nos rodean. Y tiene que ver con que, bueno, primero con una amenaza que todos conocemos, que es que este mundo está en disolución con respecto a lo que son nuestros vínculos con ella, ¿no? Los modos de producción, el cuidado de la ecología. Entonces también en Marcos Sastres hay una inauguración de lo que es la sensibilidad, ¿no? Poder educar en la sensibilidad, digamos, en la sensibilidad del que observa, ¿no? Esto es interesante también porque él no descarta nada digamos, de los conocimientos que aparecen a nivel internacional. Si nosotros, que esto lo voy a dejar para cuando hagamos el estudio más pormenorizado más adelante, si nosotros podemos analizar el tono del texto de este libro, tiene que ver con que él engarza citas científicas de último momento, ¿no? De los biólogos más reconocidos europeos, es decir, no descarta ningún conocimiento que tenga que ver con la realidad que estudia, pero también incorpora una mirada propia. Y en esto, el aporte que hace, que me parece súper interesante, que al final les voy a presentar un ejemplo, a ver si lo podemos comprender mejor con ese ejemplo, tiene que ver con la mirada guaraní de esa zona. Si bien en este momento de fundación de la Argentina se miraba mucho a Europa y se decía cómo vamos a nombrar las cosas, qué es lo que vamos a aportar para nuestros estudiantes, él comprende que toda esa zona del delta primero fue nombrada por la cultura guaraní. Entonces, hay una mirada de sacralidad hacia la naturaleza, esto de una sabiduría propia de reglas que tienen que ver con un quehacer que está abonado a lo largo de la historia natural, por ejemplo, para decirles la construcción de un nido de avispas como el camuatí. Camuatí en guaraní significa avispas amigablemente unidas, trabajando amigablemente unidas. Muchos de los filum, digamos, de todos los nombres científicos de algunas de las especies de nuestro litoral quedaron, digamos, al día de hoy tenemos nombradas en guaraní, ¿no? Este nombrar tiene que ver también con una cosmovisión. La cosmovisión de la cultura guaraní era del respeto por la naturaleza, de la sacralidad. Entonces, esa transmisión está en el libro, en el Tempe Argentino, está también, digamos, esta opción, ¿no? De decir cómo mirar ese contexto, cómo comprenderlo y cómo poder transmitir esta mirada a los que se están formando. Bueno, no solamente escribe este libro de lectura, que no tiene continuadores, este tono que yo les cuento, digamos, para caracterizarlo está que hace pocos años la Biblioteca Nacional hizo una publicación de un compendio de libros que llamó Los Raros, y entre ellos está la publicación del Tempe Argentino, porque este tono que yo les comento, que es de una cita científica engarzada a quizás una nota poética, que lo vamos a ver al final con el ejemplo que yo les voy a dar, no tiene continuadores. Es muy singular su forma de acercarse a la realidad y la propuesta que también hace a los que, digamos, se acercan a ese libro. Este libro, digamos, así solito es difícil de abordarlo, ¿no? Cuando yo tuve que estudiarlo, digamos, habíamos convenido con los profesores que aportaban sus miradas que hace falta como una llave, ¿no? ¿Para quién escribió Marcos Sastre este libro? ¿Quiénes lo recibieron? ¿Cómo lo recibieron? Porque, digamos, aparece como un material de lectura para los alumnos de la escuela primaria, pero también para especialistas en ciencia, pero también para los que aman la sensibilidad del paisaje, del descubrimiento del mundo natural. Es decir, es como un gran esfuerzo concentrado en lo que yo puedo observar,
con estos pocos recursos que había, con estas necesidades fundamentales de poner a disposición estos materiales que no existían, digamos, es como son múltiples sus funciones, ¿no? Entonces también acá encontramos la mirada de un hombre que está tratando como de fundar una Argentina que tiene que ver con una base mirando en una cultura originaria, que eso me parece muy original para la época, porque estaba muy, muy arraigada digamos, la cuestión de progreso que tenía que ver con Europa, con los Estados Unidos, ¿no? Entonces es un aporte bastante original y me parece que es rescatable para este momento, para también nuestras prácticas docentes. Yo de hecho en la escuela muchas veces eh, tomo estos aportes, ¿no? Estas miradas de lo guaraní para poder resolver un poco digamos, esta falta que tenemos de sopesar qué es lo que está sucediendo hoy, ¿no? No dejar de lado esta mirada. Bueno, además de este libro, Marco Sastre hace otro movimiento, digamos, pedagógico que es bastante importante si pensamos en que en ese momento la pedagogía no tiene, digamos, una cuestión disciplinar bien conformada. Y digamos, lo que él funda es un método de alfabetización. Si podemos pasar a la siguiente imagen. Esta es la tapa de uno de los cuadernos que Marco Sastre, en base a 3 cuadernos, propone. Es un método de lectoescritura. Se llama anagnosia, y anagnosia también es un vocablo que viene desde el griego, que significa arte de leer. Y digamos, estos son pequeños cuadernillos, y lo interesante de estos cuadernillos es que presentan un tipo de lectoescritura que parece, digamos, para la época de una avanzada impresionante, porque aparece el método silábico de alfabetización. Para los que transitaron por la escuela primaria y saben de los diferentes métodos que hay para aprender a leer y escribir, en aquella época, estamos hablando de 1848, es realmente de avanzada y es un material que se expandió por toda Latinoamérica. Hasta el mismo Sarmiento en sus obras completas lo que hace es propone, dice, bueno, si se quiere dejar de lado la cartilla del siglo XIX, que propone empezar letra por letra, dando el nombre de cada letra, ¿no? Como se llama la A o la B, y la C, digamos, una por una, propone el mismo Sarmiento acercarse al método de Marco Sastre, que en breve, en pocas semanas, empiezan los chicos a poder, digamos, leer palabras, incorporar las letras por sus sonidos. Entonces, acá también tenemos como digamos, un impulso a lo que es este momento fundacional donde tenemos familias, pensemos en el contexto histórico, ¿no? Familias con muchos hijos quizás, con papás, con padres que han muerto en las guerras de la independencia. Entonces el propio Marco Sastre dice, si nosotros empezamos por cada una de las letras, estudiando solitariamente cada una de las letras, que era el modelo europeo hasta ese momento, lo que vamos a lograr es que un chico, digamos, no tome más un escrito en sus manos a lo largo, digamos, de su vida, porque si ya en un mes o 2 meses no puede acceder a la lectura, es muy difícil que después lo pueda hacer. Entonces, lo que hace este método es, digamos, simplificar los tiempos como para que en un tiempo más breve los chicos, los jóvenes y los niños puedan acceder a la lectoescritura. Entonces, una frase que tiene Marco Sastre, que les voy a leer, él dice de su propio método, dice lo siguiente: bien pude haberme equivocado respecto al alcance intelectual de mi método.
pero ¿quién me negará la gloria de haber enjugado las lágrimas y devuelto la alegría a la inocencia? De haber dado el desmentido más solemne al atroz adagio de nuestros predecesores. La letra con sangre entra. No nos olvidemos que en esa época existían los castigos corporales, esto de que la letra con sangre entra lo hemos escuchado muchas veces, pero bueno, había una preocupación en Marco Sastre acerca de poder digamos, tener en cuenta la sensibilidad del niño, ¿no? Dice, ¿cómo va a salir un alma si nosotros regimentamos desde los 5 años esta forma estructurada de poder acceder a un alfabeto, una forma, digamos, rígida, ¿no? Primero una letra, después otra. Entonces, en estas anagnosias que yo les comento, aparecen también los ejemplos de la naturaleza, donde a través de las sílabas se van uniendo y se van formando las palabras y se va accediendo a al conocimiento de estos ejemplares que les comentaba. Bueno, aparece, digamos, un mapa muy interesante y muy hermoso. Si podemos pasar a la otra imagen. A ver. No sé si lo logran ver ahí bien. Es un mapa hecho por la mano de Marco Sastre, como les conté, era un dibujante también, ha ganado una beca en Buenos Aires para el dibujo. Aparece, fíjense, gracias por el acercamiento ahí, todo lo que es el delta, las islas, los canales y demás, todo pintado en un color celeste, donde él pone el tempe argentino, ¿no? Esta denominación que le da. Este mapa yo lo encontré en un libro, en uno de los ejemplares del Tempe, en la Biblioteca Reservada del Congreso Nacional. Venía con el libro de lectura, ¿no? Porque la cuestión es la siguiente. Él dice, delta, Marco Sastre, no se plantea, dice, un delta es digamos, es un accidente geográfico, un delta también hay en el río Nilo, en el mundo. Sí, pero no tiene un nombre. Entonces, el nombrar tiene que ver con el querer conocer, el querer saber de ese sitio, el poner en valor. Es muy hermoso el mapa porque, bueno, él ha navegado esos riachos, digamos, esos canales. Era, digamos, un habitante de San Fernando, un amante de la zona, así empieza su libro. Florencia, yo quiero contar Sí. algo. Saben que hace un año y medio que le estoy convenciendo a Florencia para que nos cuente esta historia. Y ahora que era un pedacito nomás, ya estamos todos metidos a entender esta magia que ella nos lleva a Sastre, que yo te agradezco muchísimo y vamos a tener un encuentro especial y específico de Sastre, porque lo que queremos es que nuestras bibliotecarias de nuestras escuelas históricas de la ciudad busquen estos materiales que seguramente lo tendrán, porque tenemos, por ejemplo, la Escuela Catedral al Norte de 1859, con una biblioteca espectacular. Entonces, yo te agradezco muchísimo, Florencia, como este inicio, pero bueno, que se nos extendió, así que vamos a postergar la presentación de Vigil por Marcelo, que no podía estar hoy y nos mandó su presentación, y vamos rápidamente a que solamente Martín, que muchas veces ya ha participado con nosotros, presente así como un pedacito chiquitito de todos los materiales que existen en el Romero Brest, de Romero Brest, de su iniciador. Martín, chiquitito, prometo que el encuentro que viene lo hacemos, porque si no, ¿sabes qué? Cuando llegue nuestra compañera mexicana que está bien desde el principio ordenadita, todos nos vamos a tener que ir porque terminó. Así que gracias, Flor y Martín. Chiquito, perfecto. Gracias Martín a es vos. el coordinador del Romero Brest, de la parte de documentación, así que bueno, contanos Voy a compartir pantalla, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Y mostrar simplemente, la intención era mencionar someramente una serie de fuentes que hoy están conservadas en el Centro de Documentación Histórica del ISEF número 1, a efectos de realizar aportes para
poder indagar y abordar la figura de Romero Brest. Más que hacer yo una biografía, es más vinculada a la función de un archivo, es darle los materiales para que otros puedan reconstruir con su mirada, en este caso, a Romero Brest, ¿no? Bueno, y vale mencionar que todas estas fuentes que voy a mostrar están en nuestra página web disponibles online. Bueno, a ver, comparto pantalla. Perdón. ¿Se ve la pantalla ahí, el PowerPoint? No, todavía no, Martín. ¿No se ve? ¿Querés que lo compartas yo, Marcelo? Dale, Gaspar, gracias. Te agradezco. Bueno, la primera fuente, pasamos a la siguiente, a la segunda diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, la primera fuente que yo recomiendo para empezar a indagar a Romero Brest son dos semblanzas, una que realiza la de la izquierda, Juan Alazú, que sería su mano derecha, y la de, la redundancia, la imagen de la derecha, que se llama Contribuciones a la documentación e investigación de las ciencias del deporte, que es una edición que realiza un instituto en conmemoración al 80 aniversario, donde hay fuentes muy fieles para retomar la figura de Romero Brest. Si querés pasamos a la otra, por favor. Bueno, datos así biográficos rápidos. Nació en Corrientes, 1873, estudió en el Colegio Nacional de esa ciudad, y conoció a Fitzsimons, que fue un personaje muy vinculado a los deportes británicos, y ahí él, como que Romero Brest tiene su primer acercamiento a los deportes, sobre los ejercicios físicos. Bueno, 6 hermanos, 3 hijos, de los cuales tuvieron incidencia en distintos ámbitos, y un hito que yo considero en la vida de Romero Brest es en 1895 conoce a Pablo Pisurno en el Instituto Nacional de Caballito, y a partir de ese momento entabló una incondicional amistad y una sólida relación profesional. En dicha institución él dicta clases de trabajo manual y de ejercicio físico. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, una fuente también que me parece interesante presentar es más de 200 cartas entre Pablo Pisurno y Romero Brest. Solo conservamos una pata, que es la de Pisurno a Romero Brest, donde ahí se pueden ver aspectos de la vida personal de Romero, pero a su vez también como una forma de desmistificar esto de que las personas hacen las cosas solas, sino que muchas veces también necesitan colaboración. Por ejemplo, en esas cartas, Pisurno le expresa a Romero que es parte de la familia, que le da contención, y también le enseña cómo a moverse en las arenas burocráticas de la administración pública, traman y también pergeñan cómo manejarse en congresos y en reuniones con otros funcionarios para delinear políticas educativas. Bueno, pasamos a la otra diapositiva, por favor. Estamos haciendo la versión rápida. Va a tener la profunda y larga. Hoy es nada más una presentación cortita. No hay problema. Bueno, acá se mencionan algunos hitos de su actividad profesional. Uno de los más importantes, que es 1900, él se recibe como médico. Él es médico en un contexto donde lo corporal estaba vinculado a lo biológico, a lo médico y sobre todo al higienismo. Problemas de ventilación en las casas en Buenos Aires, pandemias, bueno, más actual que nunca. Él hace la primera tesis sobre el ejercicio físico, pero en la escuela. Y en 1901, también otro hito en el contexto de vinculado a la educación física nacional, que crea los primeros cursos temporarios. O sea, su gran inquietud era profesionalizar algo que ya se venía haciendo en las escuelas. Dijo, bueno, esto hay que profesionalizarlo, hay que profesionalizar a los agentes que le imparten. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, acá si querés también pasamos a la otra. Esta es la bibliografía, que es otra fuente. Él escribió más de 20 libros, editó revistas propias del Instituto Nacional que él fundó, Instituto Nacional de Educación Física que él fundó, revistas también deportivas. Es decir, que él expresó todo su diario a través de una amplia bibliografía, así que todo su recorrido profesional se puede ver a partir de estas publicaciones, ¿no? Bueno, pasamos a la otra diapositiva, por favor. Bueno, también
en calidad de médico, le puso una impronta bastante fuerte a todo un enfoque bastante científico de la educación física. De hecho, creó entre comillas, porque readaptó algunos instrumentos que se realizaban en Europa para medir corporalmente, y que lo utilizaban los propios estudiantes del instituto. Esto es un espirómetro, y también se ve cómo, esta fotografía muestra cómo los distintos alumnos aprendían a realizar mediciones corporales. Bueno, pasamos a la otra. Bueno, otra fuente también para abordar la figura de Romero Brest, me parece interesante la fotografía. En el CDH se conservan más de 3.000 fotografías en distintos soportes, y bueno, él utilizó es decir, para abordar a la figura de Romero Brest, la fotografía es interesante para ver qué muestra, qué no muestra, cómo lo muestra. Él tiene un sentido estético bastante interesante, y también un sentido de la modernidad, ¿no? De tratar de mostrar a través de la fotografía cómo su proyecto también era moderno, ¿no? Porque esto, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, vemos cómo sus libros no solo eran ilustrados con un carácter propagandístico para mostrar esta modernidad de su proyecto, sino también tenía una función didáctica, ¿no? De mostrar cómo se hacía un ejercicio. El cine estaba bastante incipiente, entonces la fotografía y la imagen era un recurso bastante válido. Bueno, ya pasamos a la última y cerramos. Bueno, en 1931 es jubilado de oficio. En 1939 aparece su última obra editada, que es El sentido espiritual de la educación física, que esto de espiritual él fue incorporando, además de lo biológico, otras facetas también vinculadas a lo educativo y a lo pedagógico. Bueno, recibió múltiples menciones, obviamente, y premios por su gestión a nivel nacional e internacional. Bueno, a partir del golpe de Estado de 1930, cambia el campo disciplinar, lo jubilan de oficio, y bueno, la educación física adopta otro rumbo, pero bueno, su legado hoy pervive a través de los documentos que aún se conservan en el Instituto Romero Brest, que lleva su nombre. Ahí está. Bárbaro, muchas gracias, Martín. Presentamos a Rosalía Menéndez Martínez, que expondrá su investigación llamada Los maestros normalistas de la Ciudad de México, las experiencias de algunos autores de libros de texto durante Porfiriato, de 1876 a 1911. Rosalía es profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional de México y miembro de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Sus líneas de investigación son la historia de la educación y la arquitectura escolar de los siglos XIX y XX, y los libros de texto mexicanos. Damos la bienvenida a Rosalía. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Perfecto, y Martín, muchísimas gracias por así rapidito, pero la idea es que lo biográfico de estos personajes que iniciaron la historia argentina, ahora Rosalía nos va a decir justamente sus producciones académicas, que de alguna manera Florencia y vos lo mencionaron. Vamos a dejar a Marcelo entonces para el encuentro próximo, ¿sí? Rosalía, bienvenida. Bueno, pues realmente estoy muy contenta, muy agradecida de estar en este espacio, que bueno, una cosa es leerlos y otra cosa es verlos y escuchar todos sus trabajos, sus investigaciones. Y de verdad creo que estamos muy hermanados, ¿eh? O sea, creo que América Latina siempre mantenemos una liga en cuanto a nuestras historias, a nuestros pasados, a nuestras construcciones escolares. Y bueno, escuchándolos, pues lo ratifico, ¿sí? Tenemos un pasado educativo muy parecido, un pasado educativo que nos muestra prácticas, formas, maestros, escuelas, que pareciera que hemos ido caminando de la misma manera. Entonces creo que van a encontrar muchas cosas en común con lo que ustedes tienen con los profesores de la Argentina. Bueno, y primero que nada, pues muchísimas gracias por esta invitación al programa de Huellas de la escuela. Es un lindo título, a mí me encantó cuando escuché el título, dije, qué hermoso título. Realmente es un título que dice muchísimas cosas, ¿no? Que dice cosas profundas sobre nuestra escuela, las huellas. Y bueno, a Marcela también gracias por esta invitación. Y bueno, yo les platico un poco sobre este trabajo que quiero mostrarles, que forma parte de una investigación más amplia, ¿sí? Aquí solamente, como dicen, les voy a dar una cosita muy pequeñita por el tiempo que tenemos.
y forma parte de una investigación que yo vengo desarrollando sobre élites educativas. Y en específico, pues trabajo profesores, ¿sí? Élites educativas que están siendo estudiadas desde 1876 más o menos hasta 1921. Esta temporalidad tiene que ver con un periodo de gobierno que para México fue pues muy icónico, importante, también que ha desatado mucha polémica. Hay quienes lo ven bien, otros lo detractan, otros lo critican, y bueno, siempre ha sido un personaje que es Porfirio Díaz, y quizás ustedes han escuchado hablar de él, porque pues duró 34 años en el poder, y fue un personaje que le dio a México, pues como les digo, diferentes miradas hay acerca de él. No me voy a detener en ello porque en realidad yo he visto una mirada distinta de este personaje muy interesado en la educación, muy interesado en modernizar la educación y en generar una serie de recursos, de estrategias para impulsar un proyecto de modernización que es el que realmente le da la cabida a la llegada del siglo XX con un sistema escolar ya diseñado, ya estructurado, con todos los niveles educativos. Y en este proyecto de modernización yo agarro un pedacito, porque es muy amplio, y les hablo de los maestros. Entonces, en esta investigación que les comento, yo empiezo a observar a los maestros, pero a no los maestros que venían antes de la creación de las escuelas normales. La creación de las escuelas normales es un antes y un después, que creo que vamos a experimentar pues, prácticamente varios países de América Latina. Conozco el caso, por ejemplo, de Argentina, de Chile y de otros países. Entonces, para México, estas escuelas normales van a tener ya, digamos que una entrada más formal y fuerte a partir de 1889, ¿sí? Entonces, se crea la Escuela Normal de la Ciudad de México, que no es la más importante, aunque la Ciudad de México es así como la Ciudad de México, ¿no? Es así como la ciudad más fuerte, más importante, más... con más dinamismo de todo el país, ¿no? Y que esto tiene una historia que viene pues casi desde México Tenochtitlan, que ya lo era y se siguió hasta el periodo hispano y hasta la fecha. Entonces, existen otras escuelas normales también muy importantes, por ejemplo, las de Veracruz, que es un estado importante en el sentido de que fue un puerto, de que tuvo mucho contacto con Europa, y que fueron justamente europeos de origen suizo los que llegaron y fueron los que empezaron a impulsar estos proyectos de escuelas normales. Yo les voy a hablar de la Escuela Normal de la Ciudad de México, porque pues va a ser la que va a tener mayor presencia, mayor presupuesto, mayor número de alumnos, una escuela exprofeso, o sea, un presupuesto que a veces quisiéramos verlo hoy. Se destina un presupuesto específico para crear una gran escuela normal, que es la Escuela Normal de Maestros. ¿Quiénes van a ser los alumnos que llegan a estas escuelas? Bueno, pues van a llegar alumnos de todo el país. Se crea un programa de becas para que cada estado, nosotros le llamamos estados a los diferentes organizaciones territoriales que tiene el país, administrativamente hablando, y en gobierno, y mandan estudiantes jóvenes más o menos se dieron de 2 a 3 becas por estado de la República para que vinieran a estudiar a la Ciudad de México. Estos jóvenes entonces empiezan a venir del norte, del centro, del sur, pues becados, ¿no? En ese tiempo una beca, bueno, hoy también una beca es muy importante y en ese tiempo también lo era, pero en ese tiempo la situación económica de pobreza de los estados, de recursos, pues no era óptima, y estos jóvenes empiezan a llegar a la Ciudad de México. Jóvenes, porque eran jovencitos, eran de 18, 20 años que empiezan a llegar. Recordemos que antes la escolaridad no pasaba por todos los niveles que hoy tenemos. Estos chicos estudian el nivel primario, una especie de primaria superior que le llamamos, que es como una especie de secundaria, y entraban a la normal. No a cualquier normal, es una escuela que ha cuidado programas, planes, profesores, etc. Cuando egresan estos jóvenes, egresan con un título de maestro normalista. Eso les va a dar como un plus, ¿sí? Les va a dar una carta de entrada al sistema educativo. Ahora, esto tenemos que relacionarlo aquí muy rápidamente con el proyecto político. El proyecto político quería la profesionalización del magisterio.
No quería ya estos maestros empíricos, que bueno, podían ser muy buenos profesores, pero ellos querían que estos maestros manejaran pues las nuevas metodologías, didácticas, bueno, todo lo que en Europa se estaba haciendo, o en algunos países como Estados Unidos también, para la formación de maestros. Entonces, lo que el Estado le interesa en este momento es la profesionalización de este magisterio. Esta profesionalización se las va a dar la entrada a una escuela normal, la conclusión de sus estudios y un título. ¿Qué les voy a dar a cambio? Una plaza, ¿sí? Que hasta la fecha todavía se sigue esa práctica de que el maestro que termine la escuela normal tiene su plaza y ya puede empezar a trabajar con un empleo formal. Entonces, les empiezan a dar estos incentivos y obviamente que la carrera de profesor pues tiene un gran incentivo, que es un trabajo. Pero no me voy a quedar en la parte laboral de los maestros, que es otra línea que no voy a tocar aquí. Lo que me interesa ver es que estos maestros egresados, estos jóvenes egresados, empiezan a incursionar en diferentes actividades. Creo que son jóvenes muy asiduos de querer saber, de querer aprender, de querer formarse. Obvio, no son todos, son un grupo. Y yo selecciono a un grupo egresado número 1. La primera característica es que son egresados de esta escuela normal de la Ciudad de México, que empiezan a tener, a organizarse entre ellos en grupos de, yo diría, de redes, que son el colegio de profesores, la asociación de profesores, ¿sí? Un poco un gremio de maestros que se empiezan a organizar en estos grupos. ¿Qué hacen ahí? Bueno, ahí leen algunos textos, debaten, plantean sus nuevas ideas con respecto a la educación, etc. Y estos grupos tienen, estas asociaciones de profesores o estos colegios de profesores, siempre tienen un líder, siempre tienen un profesor que es como el profesor, y con él empiezan todos los demás que van entrando a esos espacios, pues a vincularse. Yo creo que estos espacios son espacios de redes, ¿no? Creo que una de las cuestiones que van a tener los maestros es establecer redes de diferente tipo. Redes, primero sus primeras redes con sus amigos de la escuela, porque muchos de esos amigos son los que los van a conectar después en el futuro laboral. Vente para acá, que hay una plaza, no, fíjate que está necesitando un profesor de biología o de historia. Entonces, los amigos del colegio, de la escuela normal, empiezan a establecer una primera red. Después está la de profesores. ¿Quiénes fueron sus profesores? ¿Quiénes les enseñaron? Y ellos también son otra red. La tercera red es la que establecen en estos grupos, en estos colegios de profesores, en estas asociaciones, etc. Cuando están en ese grupo, no se quedan solo a escuchar una conferencia o a ver la última publicación que ha salido sobre cuál tema o qué sé yo. Empiezan a pensar que debe publicar. Aquí es donde encuentro mucha relación con lo que estaba diciendo Martín, ¿no? Empiezan a decir, bueno, tenemos que sacar todo esto. Estas ideas, estos pensamientos, no se tienen que quedar aquí solo en el café de la discusión, porque seguro que se tomaban un cafecito, ¿no? Y ahí estaban, o un vinito, no lo sé, pero ahí estaban conversando, proyectando el futuro, como dice también Eduardo, ¿no? Proyectando ese maestro que ya se está proyectando desde la escuela como maestro. Entonces, en esos espacios empiezan con lo primero. ¿Qué es lo primero? Hacer una revista, ¿sí? Estos no se lanzan a hacer el libro de texto o a hacer la superpublicación, no. Empiezan con las publicaciones de revistas. Y casi todos los colegios de profesores tienen una publicación. Por eso, no sé si pasará lo mismo en Argentina, pero en México, más o menos a finales del siglo XIX, estamos hablando como por ahí de 1890, empieza un boom de publicaciones. Es impresionante la cantidad de publicaciones, ¿no? Yo creo que hasta hoy tenemos muchas publicaciones, pero hoy tenemos recursos, tenemos muchas cosas, pero en ese momento pensemos que no. Sin embargo, el número de publicaciones pedagógicas destinadas a la educación era impresionante. Pero por esto, porque estos maestros quieren publicar, quieren dar a conocer sus ideas en ese sentido de hacerlo público. O sea, ahora sí que el término de publicación, de hacerlo público. Número 1, revistas.
Número 2, participación en congresos nacionales e internacionales. No sé cómo se mueve esta gente sin recursos y todo, pero estaban en congresos nacionales. Hay relación con Argentina, muchísima relación con Argentina y con América Latina. También obviamente con Europa, porque todos siempre tenemos como una patita por allá, y con Estados Unidos también. Entonces, empiezan las revistas y después de las revistas y de los congresos y de las ponencias que presentan y de las publicaciones a lo mejor en algunos periódicos, algunos diarios, vienen los libros. Pero no vienen los libros de sus memorias o un libro de historia, vienen los libros de texto, ¿sí? ¿Por qué los libros de texto? Porque con esta reforma de modernización de la cual les hablé muy rápidamente, vino una celebración de congresos pedagógicos que vamos a vivir varios países. Se van a llevar a cabo los famosos congresos pedagógicos. Estos congresos pedagógicos son los que van a marcar los lineamientos de lo que va a ser el sistema educativo para lo que sigue, ¿sí? Y son, bueno, impresionantemente ricos, ¿no? Hay de todo, mobiliario escolar, libros, métodos, programas, currícula, formación de maestros, la luz de los salones, las aulas, bueno, ¿qué les digo? Son muy ricos. Pero yo agarro para ahí la parte de los libros de texto. Se empieza a reglamentar y dice, ahora el libro ya no lo puede hacer como lo hacían en el pasado los autores de libros de texto. ¿Que eran quiénes? Eran médicos, arquitectos, ingenieros, políticos, periodistas, literatos, pero no maestros. No eran conocedores de la didáctica o de las cuestiones de orden pedagógico, ¿sí? Entonces, ese grupito fue muy bueno, fue muy importante, no lo podemos descartar, fueron intelectuales de primera línea, plumas preciosas, pero textos que no estaban diseñados para un proceso de enseñanza-aprendizaje. Estaban diseñados en cierto sentido porque tenían un uso escolar, pero cuando llegaban a las escuelas tenían un libro de 500 páginas para un niño que tenía 7 años. No decías, bueno, lo escribió un súper literato, pero ahora que este pobre niño se eche sus 500 páginas. Y no solo eso, que las memorice, porque recordemos que el método era memorístico. Entonces, cuando llegan estos maestros, traen nuevas pedagogías, métodos, planteamientos didácticos, y nadie los conoce más que ellos. Ese es el plus que van a tener los maestros, que nadie sabe lo que ellos saben. ¿Qué es esto? ¿No? Las metodologías, las nuevas corrientes pedagógicas y lo que es pensar en un niño, no pensar en un lector, sino pensar en un niño lector, en un alumno lector. Entonces encuentran el espacio y dicen, pues de aquí somos, vamos a empezar a escribir libros. Y esta élite de la cual yo estudio, por eso la selecciono, porque hay maestros que obviamente no escribieron libros de texto, pero sí fueron sumamente consumidores de las revistas pedagógicas, de los artículos y de todo lo que se escribía ahí y lo usaban para sus clases. Entonces, aquí en estos libros, en estos maestros que yo les digo, maestros normalistas, este grupo empieza a escribir libros. Estos grupos que están, les recuerdo, en los colegios, en las asociaciones, empiezan a escribir libros de texto. ¿De qué? De todo. Se agarran toda la currícula y la exprimen. De historia, de ciencias, de educación física, de bordado, de todo lo que la currícula trae, ellos hacen libros de texto. Ahora, estos libros de texto, entonces, ya van a tener como autores, no a los intelectuales, a esos intelectuales de los cuales les he comentado, sino a los maestros normalistas. Los maestros normalistas entonces se convierten en los nuevos autores de libros de texto. Ahora, hay líderes, siempre hay líderes, ¿no? Entonces, aquí hay un líder que es un maestro de un estado de chiquitito, pequeñitito, creo que es el más pequeñito de la República Mexicana, que es Colima, y de ahí viene este maestro becado a la Ciudad de México, se queda, por supuesto, como todos los que venían de fuera se quedaban en la Ciudad de México, yo creo que en Buenos Aires pasaba un poco lo mismo, llegaban y se quedaban, y este profesor es el líder es Gregorio Torres Quintero. Y Gregorio Torres Quintero, al igual como estos profesores que escriben, como es Sartre, el profesor que acaba de presentar Florencia, también escribe un método para la lectoescritura que se llamó el método onomatopéyico, que fue un método así como súper vanguardista en su momento,
Pero el hombre escribió, bueno, su bibliografía es enorme. Escribe lectura, escribe poesía, escribe libros de historia, escribe libros de héroes. Este es como el líder de todos los demás. Y todos los demás empiezan, bueno, a ver, yo me imagino que están, bueno, y tú como que, no, yo matemáticas, yo soy bueno para matemáticas, a mí me gusta, bueno. Y ahí vamos a tener nombres, solo les menciono algunos porque sé que por el tiempo, pues solamente nombres, porque cada uno es una biografía riquísima como las que ustedes están trabajando. Y bueno, y da para un trabajo por cada uno. Un hombre fue Julio Hernández, que nace también en un estado que no es la Ciudad de México, es Puebla, un estado muy, muy colonial, y que él se va a abocar a trabajar libros de matemáticas. De hecho, tiene una larga trayectoria sus libros de matemáticas y geometría. Tan es así que cuando ya está como muy mayor, él va a sentar las bases de los libros de texto que se van a crear en 1959 con la creación de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Esta comisión... Rosalía, con respecto a eso, aprovecho para ir cerrando el encuentro de hoy porque se ha extendido, pero sí. Bueno, los encuentros continúan, vale. No es que hoy se termina, sino que todos los jueves nos vamos a encontrar. Perfecto. Vos estás hablando en especial de matemática y estamos organizando con nuestros compañeros de Brasil la historia de la didáctica de la matemática, así que podríamos invitar a ese autor tuyo, o sea, a través tuyo, a profundizar el área de matemática. Perfecto. Y queremos ir cerrando el encuentro de hoy porque se ha extendido más de la cuenta. Queríamos hacer como una pequeña síntesis de tantos y tan valiosos personajes de nuestra historia, y creo que, Rosalía, lo más importante en toda tu presentación, que justamente es que estos personajes lo que han hecho fue escribir producciones didácticas reales a estos alumnos, a estos estudiantes y en esta época, o sea, hablo de cada una de las épocas. Por lo tanto, hoy que hicimos como la apertura de estos tipos de encuentros biográficos con las personas, queremos invitarlos para el jueves próximo, que vamos a hablar de nuestra maestra de la patria, porque su familia va a compartir sus experiencias con ella, con Rosario Vera Peñalosa, y luego los vamos a invitar nuevamente a Martín, a vos, Rosalía, para continuar esta rica presentación que sería el jueves que viene, no, sino el próximo, para avanzar, y Florencia, por supuesto, porque consideramos que estos personajes de nuestra historia requieren un tiempo específico. Sí. Hoy un inicio, darnos ganas a seguir trabajando, y en especial a que nuestras bibliotecarias de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires puedan recuperar estos documentos que seguramente tendrán cosas de Romero Brest, seguramente tendrán cosas de Sastre y seguramente tendrán cosas de estos maestros mexicanos, especialmente las escuelas más antiguas. Así que les agradezco muchísimo, Rosalía, todo tu trabajo, tu esfuerzo y tu acompañamiento. Vamos a continuar los jueves próximos en esta profundización de estos personajes de nuestra historia. Así que muchísimas gracias y hasta el jueves que viene. Hasta luego. Que tengan un buen día. Hasta luego.